La semana pasada comenzamos una serie que se llama COVID, un maestro muy duro. Qué duro ha sido este virus, ¿verdad? Y vimos algo tremendo la semana pasada, la cual lo llamamos la gran enseñanza. Tenemos que estar listos para morir siempre, en cualquier momento, ¿sí? No solo es COVID, hay un montón de cosas por las que puede uno partir. Es más, en ocasiones ni siquiera por enfermedad. Simplemente se va uno a dormir y se fue. Se lo llevó el Señor, así. Esa es como la muerte ideal, ¿verdad? La muerte ideal sin enfermedades y decir, Señor, orar por la noche, heme aquí, ¿sí? Y que el Señor viniera por nosotros. ¡Wow! Pero hay muchas formas. Hay formas así como esa que parece ideal, pero hay otras trágicas. Hay otras donde hay sufrimiento, pero siempre tenemos que estar preparados para morir. Pero sabes, si no lo viste, búscalo en YouTube. Ya está ahí en la página de Koinonía. Ahí puedes buscar la enseñanza de esta serie, es la enseñanza 1. Y vamos con la 2. Este maestro tan duro llamado COVID, en donde tiene una característica este virus. Es altamente contagioso. Altamente contagioso. Es tremendo. Pero, ¿sabes? Para comenzar, para poder ir haciendo esta analogía, ¿sí? Quiero hablarte un poco sobre COVID. No quiero entrar en debates porque ya sabemos que entre los cristianos hay posiciones muy radicales. Lo que voy a hablar es lo que comunica la Organización Mundial de la Salud, lo que comunica la prensa. Ya sabemos que hay quienes hablan de conspiraciones. ¿Sabes por qué yo no me meto mucho en eso? Porque no conozco a una persona de tan alto nivel que me diga, ¿sabes qué? Eso sí es cierto. La verdad es que no, sino que muchas veces nos dejamos engañar por lo que diga YouTube, ¿sí? Lo que diga cualquier video que se sube a través de Facebook. Y la verdad es que cualquiera puede hacer un video. No soy científico, pero quiero hablarte en referencia a lo oficial. Tampoco estoy diciendo que lo oficial es a fuerza lo único verdadero. No quiero entrar en debates. Quiero predicar la palabra de Dios y sentar esta analogía por la cual vamos a viajar el día de hoy, ¿sí? Entonces, quiero hablarte del coronavirus o SARS-CoV-2. Es una enfermedad viral, respiratoria, perteneciente a la misma familia genética del virus SARS-CoV, porque este es el 2, hay un 1, y el MERS-CoV. Uno surgido en China y otro en Arabia Saudita. El SARS-CoV es de China y el MERS es de Arabia Saudita en los años 2002 y 2012 respectivamente. El primero, ¿sí? El SARS, tiene su origen en los murciélagos, mientras que el MERS-CoV proviene de los camellos o dromedarios, quienes a su vez transmitieron este virus a los seres humanos. ¿Sí? Yo sé que aquí empezarán los que se sienten científicos. No soy científico, estoy hablando lo que es oficial, ¿sí? Pero de repente vino un nuevo coronavirus o COVID-19, ¿sí? ¿Sabes? Lo que te voy a decir es un poco lo que he leído, porque la versión oficial dice que la enfermedad brotó el 31 de diciembre del 2019. Pero un medio chino tuvo acceso a información confidencial de las autoridades de Beijing y pudo rastrear el día que la primera persona fue infectada en la ciudad de Wuhan. Perdóname, no sé chino, solo estoy transmitiendo información. El 17 de noviembre del 2019, dice esta fuente, sería la fecha del primer caso en el mundo de COVID-19. El paciente cero, como lo llaman, sería una persona de 55 años que vive en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia que tiene revuelto al mundo entero. Una persona, 55 años. ¿Sí? Los miembros de la comunidad médica
hablaron bajo condición de anonimato, dice la prensa, afirmaron que solo hasta finales de diciembre en los hospitales chinos se supo que se enfrentaban con una nueva enfermedad y solo hasta enero del 2020 se informó oficialmente del brote de un virus en la ciudad de Wuhan. El virus COVID-19 fue reportado por primera vez el martes 7 de enero del 2020, ¿sí?, por el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de China. ¿Sabes? El 31 de diciembre de 2019, la Comisión de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, notificaba que había 27 casos de un tipo de neumonía etiología desconocida, 7 de los cuales eran severos. Un mes después, el número de infectados había aumentado a 9,692 casos. De ellos, 1,527 enfermaron de gravedad. Qué fuerte es escuchar esto. El vínculo común de todos estos casos, fíjate, más de 9,000 casos en un mes, 9,692, el vínculo común de todos ellos es que todos habían tenido que ver con un mercado de Wuhan. Un mercado, todos estos 9,692 personas habían tenido contacto con el mercado, en el cual en este mercado se vende pescados, mariscos, animales vivos, se venden muchas cosas, pero había algo que a los investigadores les llamaba la atención, había un epicentro. Había un lugar donde brotó todo esto, era un mercado. Las autoridades sanitarias del lugar tomaron muestras en el mercado y el 1 de enero fue cerrado al público, ya que las mismas dieron positivas, encontraron ese virus en el mercado. Para el 10 de enero, la primera secuencia genómica del coronavirus COVID-19 estuvo disponible al público en general. La primera muerte por causa de este virus se reportó el 11 de enero, dato oficial. 11 de enero. Amados, este virus ha cambiado el mundo. Qué fuerte, qué tremenda historia. Todo comenzó con un hombre, 55 años, ¿sí? Un hombre en un mercado, pero 9,600 personas en un mes, ¿sí?, habían tenido algún contacto con este virus. No estoy diciendo todos contacto con esta misma persona, pero sí un contacto en cadena. Un contacto en cadena, porque eso tiene este virus, ¿sí? No vamos a entrar en debate sobre el origen. Recuerda que después de todo lo que ha pasado, ¿sí?, algo tenemos que aprender. Algo tenemos que aprender. Y hoy nos vamos a centrar en lo contagioso que es. Todo comenzó con un hombre en Wuhan. Un hombre en China. China, tan lejos que parecía. Qué increíble es que un hombre trastornó el mundo entero. Un hombre. Esto a los cristianos, a los hijos de Dios, no nos debe ser desconocido. Porque un hombre trajo muerte a la humanidad, un hombre llamado Adán, pero nos suena más lógico porque era el primero y todos los que nacieron de él, entonces todos venían con esa muerte espiritual. Pero después vino Jesús, un hombre que trajo sanidad a los humanos, sanidad y perdón de pecados, un solo hombre que ha transformado al mundo. No nos es raro eso, pero un hombre desconocido de 55 años trajo todo este caos al mundo. Pensábamos que nada teníamos que ver con China. Pensábamos que era tan lejano y pensábamos que China era muy cerrado y vimos que no era tan cerrado. ¿Sí? Pensábamos que no iba a pasar nada, los chinos lo iban a controlar. China está del otro lado del mundo. Ahora, ¿sí?, hasta el día de ayer que estaba viendo las páginas oficiales, ¿sí?, hay registrados, porque recuerda, muchos de los que se enferman de COVID también no están registrados, los que se atienden de forma particular, pues no se sabe.
Pero hasta el día de ayer había más de 105.4 millones de personas, ¿sí?, en el mundo contagiadas. 105.4 millones. Y hasta el día de ayer habían muerto más de 2.3 millones de personas en el mundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué impacto! Un año le bastó a este virus para estar en todo el mundo. La solución para la humanidad caída tiene el mismo modelo de contagio. Permíteme usar esta palabra, pero la solución para la humanidad es Jesucristo. Y debemos este virus nos recuerda cómo debe ser la solución, cómo debe ser transmitida. Porque, ¿sabes? Las formas de contagio, estaba leyendo la página de la Organización Mundial de la Salud, las formas de contagio, dice así, dice la OMS, y la OMS, no sé por qué, yo siempre llamo a COVID en forma como si fuera masculino, el COVID, pero la OMS lo llama en femenino, no se me vayan a enojar las mujeres. Dice así la página de la OMS, dice, la COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que se propaga entre las personas principalmente cuando una persona infectada está en contacto cercano con otra persona. El virus se puede propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada a través de la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o resoplar. ¿Sí? Esas partículas líquidas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes, llamadas gotículas respiratorias, hasta las más pequeñas, llamadas aerosoles. El contagio o la propagación de esto es por contacto, amados. Por contacto, por una plática cercana. Así es como se contagia. A través de un año, porque al inicio creíamos que eran las cosas que tocabas, y se ha visto que sí hay casos, pero son los menos. Y lo más peligroso es el contacto entre personas. Por eso es que se nos pide algunos cuidados. Se nos pide distanciamiento social. Se nos pide el cubrebocas para que todo quede en el cubrebocas, tanto lo que viene como lo que va. Pero sabes, este modelo de contagio del COVID nos viene a demostrar o nos recuerda el poder número 1 del contacto y el poder número 2 de hablar. Sí, nos debe recordar el poder del 1 a 1. Una persona contagiada de COVID en una plática 1 a 1, sin cubrebocas, ¿sí?, 1 a 1, cercanos, ¿sí?, va a contagiar al otro. Definitivamente el que no estaba enfermo en un instante, en una plática, en un contacto, se va impactado por este virus. Porque es silencioso, es invisible. Pero ahora quiero hablarte de la Biblia. ¿Qué nos recuerda este maestro tan duro llamado COVID? Nos recuerda que hace muchos años Jesús estaba con sus discípulos. Jesús está con ellos y mira, Jesús ya resucitó. Jesús había compartido mucho tiempo con ellos, pero después de más de 3 años de andar juntos, el día que Jesús es llevado preso, todos corrieron. Todos salieron huyendo, todos tenían miedo. Pero Jesús resucitó y sabemos que resucitó. Y entonces dice la palabra de Dios en Juan 20:19 que ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Tenían miedo. Fíjate, estos hombres eran normales. Tenían miedos. ¿Cómo estaban encerrados? Y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La casa estaba cerrada y Jesús entró sin abrir puertas. Jesús estaba ahí en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Esto nos debe recordar, amados,
tengamos paz en este tiempo difícil. Tengamos paz, ¿sí? Es muy importante, pero dice el versículo 20, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Te imaginas esta reunión? Jesús se para en medio y enseña su costado abierto y enseña sus manos, cómo están traspasadas. Les enseña. ¿Por qué les está mostrando? Está diciendo, tengan paz y vean mis llagas. Esto es algo que el maestro COVID nos debe recordar en este tiempo. Por su llaga hemos sido curados. Tengan paz. Tengan paz. Por su llaga hemos sido curados. Sabes, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Jesús nos ha bendecido. Después de todo esto, Jesús se está presentando delante de ellos, resucitado. Dice, vean. Sabes, dicen por ahí que son las únicas heridas que hay en el cielo, las de Jesús. Sus brazos, sus manos, sus pies, su costado. Por sus llagas hemos sido curados. Y sabes, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Este es un momento crucial. Verso 22 dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Jesús? Perdón por la palabra que voy a estar usando constantemente, que es contagio. Pero Jesús los estaba contagiando del Espíritu Santo. Jesús estaba soplando. Si una persona con COVID te sopla, tal vez es muy probable que te va a contagiar. Jesús estaba soplando sobre ellos, los estaba invistiendo del Espíritu Santo, los estaba llenando, los estaba contagiando. Sus pulmones estaban siendo preparados para hablar sobre Jesús. El COVID cuando entra para matar, pero el Espíritu Santo cuando entra es para vivir. ¿A qué los estaba enviando? Porque antes de soplar les dijo que los estaba enviando. Los estaba enviando y luego sopló. Sopló, qué contagiadero del Espíritu Santo. ¿A qué los estaba enviando? A una gran misión que nos toca para este tiempo, porque esto es como una estafeta. Jesús se las dio a ellos y ha ido pasando de generación en generación, en generación, en generación. Y esa estafeta ahora la tenemos nosotros. Esa estafeta está en nuestras manos y esta es la misión. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Recuerdas que el apóstol Pablo, cuando no era cristiano, el apóstol Pablo iba y pedía autoridad a los jefes, a los sacerdotes, y los sacerdotes les daban cartas? ¿Qué crees? Jesús está diciendo, hey, tengo toda la autoridad. Yo soy quien les da cartas. No tienen que ir a pedir cartas. Yo les doy las cartas. Él es la autoridad. Y dice el verso 19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús estaba diciendo, vayan y contagien a todo el mundo con mi palabra. Vayan, hablen. Ese es el modo de transmisión que nos enseña este maestro tan duro llamado COVID. El modo de transmisión es hablar. Ese es el modo de transmisión, contagiar a los demás. Pero dice que tenemos que hacerlos discípulos, tenemos que enseñarles. Mira, si tú has llevado un cristianismo donde no has sido discípulo, es tiempo de que sepas que tienes que ser discípulo, como dice aquí. Tienes que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también tienes que obedecer la palabra de Dios.
Esa es la misión. Esa es la misión. También dice Marcos 16, versículo 15. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate, al igual que COVID, la misión es de vida o muerte. Vida o muerte. Esa es la misión. Solo que COVID para muerte y el evangelio para vida. Dos cosas muy diferentes. ¿Sí? COVID contagia para intentar matar, pero el evangelio contagia para vivir. Y tenemos nosotros esa misión el día de hoy. Aprendamos del COVID. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Hace un año comenzó todo esto. 1 año y 1 mes, si tomamos los datos oficiales del 31 de diciembre de 2019, ¿sí? Si tomamos lo que la prensa dice sobre 17 de noviembre, entonces es un poco más. Pero ¿cuántos millones han sido contagiados? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y debemos de ser nosotros altamente contagiosos de Jesús, del Espíritu Santo. Debemos ser esta clase de personas, porque sabes, si el COVID es para muerte, para dañar, para enfermar, y el Evangelio es para vida, entonces debemos saber esta gran verdad. La vida es Jesús. Juan 14, 6 dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie viene al Padre. Nadie puede venir. ¿Sí? Y eso fue lo que Él puso en sus discípulos. Él los contagió de esta vida. Los contagió de esta vida. Todo comenzó con uno. Fíjate, el COVID empezó con uno, pero de 55 años. Pero la vida empezó con uno llamado Jesús. Aleluya. Y es el único nombre que debe prevalecer. ¿Te das cuenta? Hace un rato que daba las cifras. Y cuando ves noticias y ves las cifras del COVID, ¿sí? Más de 100,000 muertos en México. Más de 100,000 muertos. Solo se habla de uno. Hay uno que brilla nada más, COVID. No hay nombres, no hay listas de nombres de los que fallecieron. Prevalece un nombre. Las cifras son muy duras, muy secas, muy frías. ¿Sabes? En el Evangelio de Cristo tiene que prevalecer un nombre, Jesucristo, pero sí hay listas. Hay un libro de la vida donde tenemos que estar ahí registrados, amados. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, tienes que hacerlo para estar en esa lista que está en el cielo y se abrirá ya en el cielo. En el cielo. Pero en esta tierra el único nombre que tiene que prevalecer es Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? No debemos ser nosotros los que figuran. Nosotros debemos ser usados para que Él sea más famoso, para que se hable más de Él, para que más gente venga a sus pies, para que más personas sean registradas en el libro de la vida, para que más personas vayan al cielo. De eso se trata, de vida. Jesús habló, en eso que te platiqué, Jesús habló, que dice el Evangelio de Juan, y sopló y contagió a sus discípulos del Espíritu Santo. Sopló y habló. Dos cosas que son importantes. Cuando uno está hablando, si tú pudieras verlo con las cámaras adecuadas, verías que mientras uno habla, uno está soplando. Por eso es que COVID se transmite así. Y si hablas con mucha pasión, más. Y sabes, eso es lo que hacemos cuando hablamos. Pero si estamos, perdón por estas palabras, pero es la analogía, si estamos contagiados de este Espíritu Santo,
entonces cuando hablemos tenemos que contagiar a los demás. Pero sabes, muchos no se atreven a hacerlo. No se atreven a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo al compromiso. Cuando Jesús sopló sobre esos discípulos que estaban ahí en esa noche, fueron contagiados y entonces hablaban a los demás. Pero cuando uno habla, fíjate el compromiso al que le huye la gente, mucha gente, es el compromiso de que si yo hablo de Jesús, entonces estoy comprometido a vivir como Jesús. Y por eso no dicen nada en el trabajo. Por eso no dicen, es que soy cristiano. Y a veces hay alguien enfermo y no dicen, déjame orar por ti. Y a veces la gente está desanimada y no lo quieren decir porque entonces la gente se va a dar cuenta y va a poner sus ojos en nosotros. Y la gente va a pedir y va a exigir un nivel moral más alto que lo que tiene el mundo entero. No tengas miedo. Entre más confieses a Jesús, más te estarás identificando con Él y el Espíritu Santo te estará transformando poderosamente y entonces tú serás un agente de contagio del Espíritu Santo. Tú vas a estar contagiando a los demás con la palabra de Jesús. La gente vendrá a los pies de Jesús. No tengas miedo al compromiso. No lo tengas. ¿Sí? Esa reunión de Jesús era una reunión pequeña, una reunión pequeñita. Realmente, ¿cuántos discípulos había ahí con él? ¿Cuántos? Mira, de los apóstoles para ese momento uno ya se le había ahorcado y Tomás no estaba. ¿Sí? Eran 10. Sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos. Pero ¿sabes qué? Ellos fueron contagiados. ¿Cómo sabemos esto? Porque después en el libro de los Hechos, capítulo 1, nos habla de una reunión donde había 120. Sí, menciona el número en el capítulo 1 y en el capítulo 2 viene lo poderoso. Pero había 120. ¿Te imaginas lo que hicieron estos que allá habían escuchado esto? Porque después vino Tomás y le platicaron y entonces ya estaban 11 de los apóstoles, porque también vino Jesús después a contagiar a Tomás y entonces estaban todos, pero seguramente empezaron a decir, ya sabes, Jesús resucitó, Jesús perdona nuestros pecados, ya te diste cuenta. Y entonces se fueron juntando 120 personas en donde dice Hechos 2, capítulo 1, que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. Todos los creyentes estaban unidos en el mismo lugar. Por eso anhelamos que pronto podamos estar en coinonía. Todos los creyentes, todos ustedes estaremos juntos en el mismo lugar. Y están ahí los creyentes, los que habían sentido, los que habían recibido ya el mensaje. Jesús resucitó, Jesús dio su vida por nosotros, Jesús perdona nuestros pecados. Ellos ya lo creían. 120, versículo 2 dice, y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido, dice el versículo 3, a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¡Wow! ¡Wow! Yo como he anhelado, y Dios lo sabe, y se lo he pedido. Dios, yo quisiera estar en una reunión donde esas lenguas, imagínate, flamas de fuego en la cabeza de las personas. ¡Wow! Es mi sueño. A lo mejor dirás, pastor, estás bien loco. Es mi sueño, es mi fe. No me juzgues, compréndeme. Y dice el verso 4, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron. Fíjate qué pasa. Todos los presentes fueron contagiados. Primero eran ¿cuántos? 10. Todos los presentes, 120, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo fue esto? Un viento recio. El maestro duro nos enseña que un soplidito es peligroso.
Pero en el reino de los cielos es algo poderoso, un estruendo, 120 con fuego en la cabeza, 120. ¿Y qué pasa cuando te contagias del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? No puedes dejar de hablar. No puedes dejar de proclamar a Jesucristo. No puedes, estás contagiado. ¿Qué pasa con el maestro COVID? Cuando se contagian, muchos no pueden hablar porque no pueden respirar. Pero el Evangelio, el Espíritu Santo te hace hablar, incluso en otros idiomas. Dice el versículo 4, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Y después viene una gran lista de dónde venían todos esos judíos. Venían de diferentes naciones, pero en el versículo 11 dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Qué es? ¿Cómo se contagia la vida cuando tú estás hablando de las cosas maravillosas que Jesús ha hecho? Contagia la vida, contagia, emocionémonos, amados. Emocionémonos. Hemos hablado mucho durante un año. Un hombre contagió al mundo entero. Ahora hablemos de las cosas maravillosas. Un hombre llamado Jesús nos ha contagiado a todos para tener una vida plena, para vivir felices, para gozarnos delante de la presencia de Dios. Y eso no se quedó ahí. Porque en ese mismo Hechos 2, Pedro, cuando ya la gente, estaba un montón de gente ahí, y entonces Pedro se levantó y comenzó a predicar. Pero en el verso 40 dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Para aquellos que no les gustan las predicaciones largas. ¿Ah? Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense. Sálvense de esta generación perversa. Es mi clamor hoy, sálvate. Si Jesús no es tu Señor y tu Salvador, sálvate ahora, sigue a Jesús, sigue sus enseñanzas, que sea tu único Señor y Salvador. Que sea el único. Que sea el único. Verso 41, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¡Wow! Altamente contagioso. En unos cuantos días, de ser 10 que contagió Jesús, ¿sí? Ahora hay 3,120. En unos cuantos días, altamente contagiosos. Deberíamos de hacernos unas playeras que digan altamente contagioso, peligro, peligro, 3,000. Y las cosas no pararon ahí, porque después Pedro y Juan iban al templo y en la puerta llamada La Hermosa tuvieron la experiencia con un hombre, ¿sí? Al cual lo sanaron, el cojo de la puerta de La Hermosa, lo sanaron, se armó tal revolución que vino un montón de gente otra vez. Ya saben que para el chisme todo el mundo, ¿sí? Sanaron un cojo que todo el mundo conocía porque todo el mundo iba al templo y lo identificaban. Y entonces viene, mira, siempre Dios va a hacer algo grandioso con alguien que los demás desprecian. ¿Sí? De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y entonces ahí está el gran escándalo, han sanado a este cojo. Y se llena de gente y Pedro que estaba contagiado del Espíritu Santo, Pedro otra vez se pone a predicar y empieza a hablar con todo y a todo pulmón. ¿Quieres ser un siervo efectivo de Dios? No dejes de hablar de Dios.
Y entonces ahí está Pedro hablando, se arma tal alboroto que entonces el Sanedrín manda a traerlos y llegan por ahí los oficiales y se llevan a Pedro y a Juan a jalones, a empujones. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Porque mira, este maestro tan duro llamado COVID, ¿sí? Por ejemplo, según las noticias, hubo una fiesta en Oaxaca. Mucha gente, mucha gente. ¿Sí? Cientos de personas. Cuando llegaron a interrumpir la fiesta, ¿qué creen? El daño ya estaba hecho. Se habla de 400. ¿Sí? El contagio ya estaba. Ya cuando llega la policía a deshacer las fiestas, el contagio está hecho. ¿Sí? Es altamente contagioso ese virus. ¿Qué crees? Acá pasó lo mismo cuando llegó la policía por Pedro y Juan. El contagio estaba hecho. Y entonces se los llevan a ellos a presos, ¿sí? Y Hechos 4, versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y dice el verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano. Ya se los lleva la policía y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ve lo que dice, porque era ya tarde. Verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¡Ay, ay, ay! Demasiado tarde, policía. Demasiado tarde. Ahora 5,000 más estaban contagiados del Espíritu Santo. Altamente contagiosos. Llegó tarde, llegaron tarde a retirar la fiesta, llegaron tarde. Entonces en unos cuantos días, cuando Jesús había contagiado a 10, luego a 11, luego 120, luego 3,000, ya había 3,120, ahora tenemos 8,120. ¡Wow! Altamente contagioso. ¿Cómo nos dicen que se previene el contagio de COVID? Cubrebocas, sana distancia. ¿Sí? No estar en lugares cerrados. Eso solo sirve para COVID. ¿Sí? Cuídense, por favor, cuídense. Cuídense. Pero sabes, nosotros, aunque tengamos distanciamiento social, usemos redes sociales, llamadas, pero contagia. Contagia, ¿sí? Contágialos del Espíritu Santo. Contágialos, ¿sí? Para el Evangelio no te pongas un tapabocas. Para el Evangelio no. Toma tu teléfono, habla, ¿sí? Habla. No te estoy diciendo que vayas sin cubrebocas. No, porque no vamos a tentar a nuestro Dios. No lo vamos a hacer, pero vamos a proclamar. Vamos, nuestros Facebook, Instagram, Twitter tienen que proclamar a Jesús. Tenemos que contagiar, más gente tiene que saber la verdad. Tenemos que aprender a hablar, amados. Tenemos que hacerlo. No tenemos que salir a pelearnos con todo el mundo. No tenemos que salir a tratarlos mal, porque luego tenemos el síndrome del santo. Me siento tan bueno que entonces todos son una basura. No es así. No es así. Ve lo que dice Colosenses 4, versículo 5. En NBI, si me lo puedes poner, Baruch. Colosenses 4, versículo 5. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Compórtense sabiamente. No dice que te calles. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Número 6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Tienes que echarle estilo, tienes que ser sabio. Pero no callarte, tienes que hablar de Jesús. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este maestro tan duro? El poder de uno a uno. El poder de uno a uno.
habla de Jesús. Habla de Jesús. Un año le bastó a un virus para controlar todos los medios de comunicación de este mundo. Todos hablan de él. ¿Sí? Cristianos y no cristianos. Todos hablan de él. Se volvió el más famoso del último año. Todo el mundo habla de su obra. Todo el mundo habla de lo que ha ocasionado COVID. Todo el mundo habla de los daños que puede generar en los cuerpos. Todo el mundo habla de él. Y le temen. Y le temen. Nosotros tenemos que ser como los discípulos del primer siglo que fueron acusados de trastornar el mundo entero. Fueron acusados de trastornar el mundo entero. Amados, proclamemos la palabra de Dios. Trastornemos el mundo. Pero como dice Colosenses, compórtense sabiamente. No estén echando bronca por todo. Si no, la gente que no tiene a Jesús no va a venir a Cristo. Porque no lo mostramos bien, no lo mostramos como Jesús. Es cierto, Jesús hablaba del pecado, pero daba solución. Jesús no hablaba con odio. Jesús hablaba con amor. Sin dejar de decir la verdad. Sin dejar de decir la verdad. Porque es cierto que muchos solo quieren hablar del amor, amor, amor. Pero el verdadero amor, para conocer el verdadero amor, hay que conocer la justicia. Hay que conocer la justicia. Y eso es muy, muy, muy importante. Muy importante. Tenemos que conocer la justicia. ¿Sabes? En el poder uno a uno, lo que se puede lograr. Si discipuláramos una persona cada 6 meses, una persona, podríamos tener una ecuación que una persona durante 6 meses discipula a alguien. A los 6 meses ya tiene que saber ese alguien que también tiene que discipular a otro. Y entonces en la segunda mitad del año, entonces se daría cuenta que ya son más. Y llegaría a 4. Y entonces llegaría y se iría multiplicando. ¿Sabes a cuántos podríamos llegar en 10 años? A más de 2 millones de personas. Uno solo. Sí. Uno solo. Contagiando. Uno solo. Imagínate todos. Toda la familia Koinonia. No andar buscando a los que ya saben. No andar sacando gente de sus congregaciones. Eso no es de Dios. Eso incluso es satánico porque es división. Eso no es de Dios. Los que no tienen a Jesús necesitan ser contagiados del Espíritu Santo. Y necesitan hacerlo. Pero sabes, y mientras nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que estar discipulando. Pero ¿qué hace un creyente? ¿Qué hace alguien? Porque mira, alguien que se infecta de COVID, el maestro duro, ya hay protocolos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando la garganta empieza a molestar? ¿Verdad? Cuando el estómago empieza a molestar, alelea pancita. Cuando empezamos a sentir la garganta. ¿Sí? Dicen rápido, tienes que consultar a un médico. ¿Verdad? Rápido. Hay algo que tiene que hacer. Necesitas saber. Se necesita saber qué es lo que tienes. Y entonces ya se sabe, incluso se habla de fases. La enfermedad de COVID tiene fases. ¿Sí? Y en la primera fase se toman unos medicamentos y en la segunda fase se observa la evolución y entonces se cambian los tratamientos y así es. Así es, tiene sus fases. Hay cosas que una persona contagiada de COVID tiene que hacer.
¿sí? Si la cosa se pone muy complicada, si la situación se pone muy difícil, hay una fase ya 3 en donde se les pone oxígeno, ¿sí? Hay una fase más terrible donde hay una intubación. Hay fases. Pero ¿qué hacemos los que fuimos contagiados del amor de Jesús, los que fuimos contagiados del Espíritu Santo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira lo que hacía la iglesia del primer siglo en Hechos capítulo 2. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fase 1. Fase 1, mira, tienes que recibir la palabra, o sea, aceptar lo que Jesús ha hecho por nosotros. El perdón de pecados está en Jesús. No hay una sola persona que pueda perdonar tus pecados. Los pecados los perdona Jesús. ¿Sí? No es María, no es Pedro, no es Santiago, no es Juan, no es Judas Tadeo, que era medio hermano de Jesús. Nadie de ellos perdona pecados. ¿Quién perdona los pecados? ¿Un pastor? No. ¿Un rabino? Tampoco. ¿Un cura? Tampoco. Nadie. Es Jesús. Y Jesús dice, si confiesas tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarte. Si confiesas tus pecados, pero también dice el libro de Proverbios, que si yo me arrepiento y dejo mis pecados, alcanzo misericordia. Fase 1 de este contagio, fase 1, recibir su palabra y ser bautizados. Eso es como la fase 1 de COVID, donde hay que tomar ibuprofeno o paracetamol. ¿Verdad? Fuimos contagiados con el amor de Jesús. Pero es cuando dice que se añadieron como 3,000. Verso 42. Y perseveraban, ¿sí? O sea, crecían, se esforzaban por crecer en la doctrina de los apóstoles. La doctrina bíblica, amados. Doctrina bíblica. Se está poniendo muy de moda el que se dice, así dice el Señor, y no hay Biblia de por medio. Tiene que haber Biblia de por medio. Perseveraban en la doctrina. ¿Para qué? Mira, en este tiempo tan difícil, porque hay gente que dice, no, es que no me han visitado en este tiempo de COVID. Hey, todas estas transmisiones son para perseverar en la doctrina. Perseverar. Crecer. ¿Por qué? Porque alguien me preguntó, pero pastores, ¿no es mucho lo que están haciendo? Están transmitiendo cultos viernes y domingo. Están transmitiendo espirituales, pero normales lunes y miércoles. Oración el martes. Reunión de varones el día jueves. El sábado por la mañana reunión de damas. ¿No es mucho? No, porque perseveramos en la doctrina. Perseveramos, de eso se trata. Y dice, en la comunión unos con otros. Por eso nos urge estar juntos. Pero también dice, en el partimiento del pan, tomamos la Santa Cena. Sabemos que lo mejor es estar juntos. Pronto vamos a estar juntos. Dice, y en las oraciones. En las oraciones, amados, hay menos gente conectada a las reuniones de oración. Tenemos que perseverar, crecer en doctrina. En la comunión los unos con los otros, no pelearnos, comunión. En la Santa Cena y en orar juntos. Y dice entonces, verso 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. Las maravillas de Dios vienen cuando nosotros perseveramos en la doctrina, o sea, en la palabra, cuando perseveramos en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, ¿sí? Entonces esto provoca que las maravillas y señales sean hechas entre los apóstoles. En una iglesia donde está dividida, donde la gente tiene problemas con otros, no suceden las maravillas. No suceden. En las familias donde todos están de pleito, no suceden las maravillas de Dios. Verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y las repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjate, ellos iban al templo todos los días, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¿Qué tenemos que hacer los que ya fuimos contagiados del amor de Jesús? Fuimos contagiados de su Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Debemos aceptar su palabra. Debemos ser bautizados. Debemos perseverar en la doctrina. Perseverar en la Santa Cena. Perseverar en la unidad unos con otros. Y entonces ayudarnos los unos a los otros. Ayudarnos los unos a los otros en las necesidades que hay. Ayudarnos. Alabar a Dios juntos. No digas, no me gusta la alabanza, por eso llego tarde. No digas, porque tienes que perseverar. Tienes que perseverar. Cuando regresemos al lugar, a Koinonía, al auditorio, 10 de la mañana, tenemos que estar ahí todos, alabando y adorando a Dios. Y esto provoca que las maravillas de Dios vengan sobre su pueblo. Pero tú y yo debemos ser altamente contagiosos. Y entonces el Espíritu Santo añadirá cada día nuevos miembros a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amados, qué maestro tan duro vino a recordarnos que un solo hombre, por aliento, pudo trastornar al mundo con una enfermedad. Ahora proclamemos que un solo hombre, llamado Jesús, por aliento, por su palabra, por su Espíritu Santo, sigue trastornando al mundo para bien. Tú y yo, si ya has sido contagiado del amor de Jesús, hoy tenemos que comprometernos y decir, no voy a parar, no voy a parar. Hablaré, aunque mis palabras me comprometan. Mis palabras me comprometen. ¿Sabes? Muchos no quieren comprometerse públicamente. Mis palabras me comprometen. Cuando yo le digo al mundo entero que soy amigo de Jesús, que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi hermano mayor, que el Padre Celestial es mi Padre, entonces, claro, tengo una luz que dice Jesús en su sermón, que soy la luz del mundo y que la luz no la debo de esconder, sino que la debo poner encima de la mesa, que todos vean esa luz, para que todos vean mis acciones, porque todos tienen que ver que fui contagiado. Te voy a dejar con el intro de la próxima semana. Soy cristiano con síntomas o cristiano asintomático. Se tenía que decir y se dijo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios. Padre, un virus no puede ser más efectivo que un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que han estado conectados y que vieron este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, volvamos a ese poder de contagiar uno a uno con tu palabra, Tu palabra es más poderosa que cualquier virus. En el nombre de Jesús, si un hombre en un mercado cambió la forma de vivir de todos, entonces, mi Dios, un hombre en una cruz cambió nuestra vida también. Y lo gritaremos al mundo. Y tu obra la conocerán todos, Señor. Diste tu vida por nosotros. Te damos gloria
honra, alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.